Bueno, entrevista hoy está Luis Bugarelli. Me da muchísimo gusto que nos acompañe Ricardo, es un gusto. en este espacio. El camino de la mano escrita me parece un gran título, porque es cierto que la mano y sobre todo la pluma, o, en fin, con lo que uno escriba, traza caminos. Y luego, pues el subtítulo, Vida y Escritura en el Nuevo Siglo, que es una pregunta que nos seguimos haciendo. ¿Cómo vamos a seguir leyendo, escribiendo y viviendo? Son temas contemporáneos. Hay quien pegaba de gritos hace un par de décadas que el libro estaba muerto, pues de muerto no tiene nada. Hay quienes creen que pues basta con leer videos o ver videos como una lectura para hacer lo que antes hacíamos con los libros. Y tú estás en discusión un poco a saco con estos lugares comunes. Yo te preguntaría, tesis principal del libro. La vida admite ser disfrutada en todas sus dimensiones, pero a través de la escritura se disfruta mucho más. Es un paseo de vestigios de lecturas que han quedado en mí a lo largo de muchos años. Empecé de adolescente a leer. Eres lector temprano. Sí, fui un lector temprano, pese a que en mi casa realmente no había libros, ¿no? Soy hijo de una generación de 68eros, pero liberales, desconfiados de la cultura, dedicados a sus profesiones. ¿Qué profesiones tenía? Mi papá, bueno, se dedicó a la medicina y mi mamá a la contabilidad pública en instituciones públicas. Y bueno, básicamente había cierta desconfianza por la cultura, ¿no? Entonces, ¿por la cultura o por la figura del intelectual? Yo diría que por la cultura en general, ¿no? Es decir, había... Era una forma de comprar conciencia. Sí, no, de ser una... sobre todo para el miedo de ellos era llevar esa vida bohemia, que tal vez no entendían muy bien porque no estaban cerca ni les interesaba indagarla, pero siempre ha sido el arte así como un espacio de perdición, ¿no? Del maldito. Del desvío. Sí, de la cosa que no está bien en la sociedad, ¿no? Y siempre te sale un hijo que da la vuelta. Bueno, ¿no? Desafortunadamente. ¿Cuál fue ese libro que te volvió, digamos, distinto en revolución con tus padres? Pues mira, muy temprano, por fortuna o desfortuna, llegué al Marqués de Sade. Válgame. Sí, fue Muy temprano, ¿quiere decir los 7 o los 13 años? No, vamos a suponer los 12 años. Ya. ¿No? Entonces sí, la verdad, pues claramente hasta a mi edad es una lectura escabrosa. Y a esa edad dije, bueno, es que esto sí es la literatura, a mí me interesa, ¿no? Porque yo puedo escribir más agresivo que este señor y más violento y más sangriento. Entonces, porque era yo, a mí me gustaba mucho todo el terror y todas las cosas sombrías oscuras de la sociedad, ¿no? Sí. Entonces fue como, y luego ya me encontré con otras cosas más amables, con Molière, con me reía mucho con el avaro, con las preciosas ridículas. Y a partir de ahí es como una gran frondosidad, ¿no? Estás al mismo tiempo yendo a la escuela, a la secundaria, a la preparatoria. Bicho raro, hiciste tu banda de gente que se ponía a leer estos, maestros que te ayudaran un poco. Hubo un maestro. O mucha soledad. Sí, hubo un maestro que sí, de lógica en la preparatoria, que sí me vio un poco lector, me vio diferente, porque realmente yo creo que un lector es una excepcionalidad en el mundo. Es una guerra por... Eso ha sido siempre. Siempre, toda la vida. No nos quejamos de que hay pocos lectores. Hay más que en todas las épocas anteriores. Seguramente, sí. Y entonces pues, fue una batalla personal de todo el tiempo, de estarme preservando de los eventos familiares, de el cumpleaños de Juanito, de Pedrito, de tal y tal, con tal de estar analizando esa sustancia que se me empezaba a mí a revelar como un burbujeo. ¿Hiciste amistad a partir de los libros? No, me costó mucho trabajo. No, mi entorno de contemporáneos jóvenes les gustaba la música, el fútbol, la natación, los deportes, ya las drogas, el alcohol, las mujeres, y no había posibilidad. Yo ya me empecé a despegar muy joven de ese segmento generacional. Ahora, el libro te permite hacerte amigo de las autoras y de los autores. Llega un momento en que estableces relaciones casi íntimas. Sí, y ahora sí. A ver, yo supongo que no fue el Marqués tu primer amigo. ¿Es tu primer amigo literario con el que te seguiste con toda su obra, la exploraste, te sentiste cerca? Pues sí, yo creo que Molière sí me gustó muchísimo. A la fecha es alguien que me parece que a pesar de tener las formas de aquel siglo Entonces, leías teatro. Sí, porque me parecía que era lo más cercano a las películas, al formato breve, que no requería mucha elaboración narrativa, es una cosa de diálogos y aparte los hace realmente muy modernos. Bueno, hoy tenemos una enorme diversidad de expresiones narrativas, ¿no? Es decir,
A ver, el podcast ha aportado, yo diría, a la literatura, fechas recientes. Las series, pues es, algunas sí, algunas no aportan nada, o Claro, más bien te claro. comen el tiempo, pero es una explosión también de discusión narrativa. Desde luego, pues ahí ha estado el cine. Sí traemos una época donde estamos cambiando la manera de contarnos historias. Y sin embargo, detrás de cualquiera de esas historias, y eso se nos olvida muchas veces, hay una pluma escribiendo, hay una narración literaria, hay la mano, digamos, invisible de la literatura Sí, para sí, 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 jugar con los así lo creo. términos. Que esa es parte de tu argumento en el libro. De hecho, parte de lo que se lee ahora tiene que ver con que primero llega a la pantalla y ya después se dispersa a la cultura pop, ¿no? Por ejemplo, los grandes bestsellers, ¿no? Por ejemplo, Harry La Potter, Catedral del Mar. Entonces ya llegan a los lectores una vez que vieron la adaptación. Eso les facilita la construcción de la imagen, porque esa es realmente la traba, ¿no? Que un no lector no tiene las herramientas para ir con el lenguaje construyendo la imagen. Entonces la televisión o la imagen se las Te da hace el favor. instantáneamente y ya pueden seguir un poco con los detalles. Pasó también con Tolkien, como lo dices con Harry Potter. Y bueno, Pero no pasa también que es necesario que quien escribe se dé a la tarea de construir esos escenarios. Y también sí hemos pasado en literaturas mucho más rápidas, libros mucho más breves, que en efecto no te permiten construir catedrales, sino en una frase decir que había una catedral. claro, con eso, ¿no? Yo creo que ahorita el escritor tiene un gran reto, ¿no? Que es justamente ver cuál es su nuevo lugar a efecto de pasar de lado entre todas esas narrativas y escrituras y sobreescrituras de la imagen para ver en dónde está su cajón, en dónde está su nuevo segmento, ¿no? Yo, por ejemplo, en este libro creo que no se puede llevar a la pantalla, es algo que me da mucho gusto, porque si alguien lo quiere conocer tiene que leerlo, ¿no? Tiene que viajar conmigo en este paseo zigzagueante, carrasposo, irónico contra mí mismo. De otro modo no lo va a conocer. Ahora, es un paseo por tus gustos literarios y a partir de ahí de tus consejos. Sí, algunos hallazgos de vida también, ¿no? O sea, por ejemplo, hablo un poco abro con un elogio de la poesía que me parece que sigue faltando en el mundo como presencia de la vida cotidiana. Sin embargo, cierro con un alegato contra la literatura, es decir, también les digo, oye, yo me dediqué a leer y a escribir, creo que es algo muy cansado, y en parte me arruinó la vida, me arruinó la salud, me arruinó los ojos. Entonces, piensa si te interesa la literatura, ejercerla a ti, le hablo al lector, o si prefieres el buceo, a lo mejor los juegos de cartas, si te gusta hacer amigurumis, ¿no? Es decir, realmente... Ahora, es una pregunta, tengo que irme a corte, pero que en realidad uno no se hace. Sí, bueno, claro. Vamos a hablar de eso, ¿no? De si en efecto uno puede apartar esa vocación, la de escribir, o si uno puede falsearla, ¿no? Y también me gustaría hablar del amigo de la escritura o del escritor, de la escritora, que es el editor. Que si yo tengo la impresión que los autores son un animal en peligro de extinción, peor son los editores. A ver cómo vives. Eso, que en otras épocas, la verdad, era una mancuerna inseparable. Sí, bueno, a través del periodismo, ¿no? Yo tantas novelas. Vamos a corte, regresamos un momento, estamos hablando con Luis Bugarini y este texto suyo, El camino de la mano de la escritura. El camino de la mano de la escritura del autor Luis Bugarini vino a visitarnos, el libro y el autor del libro. Luis, muchas gracias por estar acá. Sí. Oye, a ver, el periodismo fue el lugar donde Sherlock Holmes se publicó semana a semana. Sí. Solá, pues no sería Solá sin esas entregas que también hacía a las distintas publicaciones. Y me puedo seguir de largo, ¿eh? Víctor Hugo, El Nigromante. Mark Twain. No, Mark Twain, Sí. Dickens, bueno, un ejemplo principal. Río Palacio en México, en fin. Claro, ¿no? el Zarco. El Zarco, en fin, así se hacían las entregas. Sí. Y ahora la literatura y el periodismo se circunscriben a una parte que dice cultura, ¿no? Bueno, uno se llama confabulario, pues son segmentos pequeños, ¿no? Cada vez más restringidos, limitados al sábado, ¿no? La idea de que el sábado es cuando uno puede leer literatura porque el resto uno trabaja, sin prejuicios. ¿Hay una suerte de divorcio entre el periodismo y la literatura? No, pues yo la verdad no podría estar más en desacuerdo con esa idea, ¿no? A lo contrario, yo veo un periodista y veo un escritor en potencia o en funciones, ¿no? Muchas de estas páginas de este libro, del Camino de la Mano Escrita, se lograron después de que yo me ejercito en la crítica literaria, en los medios, durante muchos años.
y después paso a la crítica cultural en general de la vida social y después a la crítica de la vida. Lo que hay aquí es una mirada sobre la vida desde el periodismo que compendia hallazgos. Y los medios para los que has trabajado han abierto las puertas generosamente. No, No, hablo en siempre. nómina, pero esto... No, siempre. No, tengo la mejor opinión de las revistas literarias, las más conocidas, obviamente, periódicos de circulación nacional. Siempre hubo el espacio para el joven que llega con su texto chiquito y a lo mejor mal hecho, y decir, pásale aquí y te ayudamos. Ahora, perdón que regrese a lo que te decía hace un momento. Yo no estoy leyendo novelas por entregas, no estoy leyendo poesía, no estoy leyendo cuento con la regularidad que me gustaría en esos medios, que es un poco a lo que me refería. Eso sí ha sido un cambio. La crítica literaria, desde luego, ¿no? La crítica cultural está ahí presente, pero sí, esa otra hermandad no la veo presente. No, yo creo que se ha transmutado ahorita un poco a la crónica Okay. y al reportaje de fondo. Creo que ahí hay literatura. Es decir, para quien solo busca el dato y la cifra y el 61% y tal, bueno, se va a quedar corto con su lectura. Pero, por ejemplo, se está escribiendo crónica de la más alta temperatura literaria, ¿no? Entonces creo que ahí, que es una forma de cuento, narrativa, incluso, bueno, poesía, a veces en algún momento, una contrapoesía, porque generalmente la crónica se dedica pues, a temas escabrosos, temas duros, delicados, prostitución, narcotráfico, tal y tal. De hecho, la crónica los amortigua. No los podrías escribir de otra manera que no fuera a través de la crónica. Sacar fotos nada más, ¿no? De muertos y todo eso. Y en cambio ahí entra la visión del escritor, como me parece que lo es, y utiliza sus herramientas y te da un texto maravillosamente escrito, ¿no? Ahora, te decía hace un momento, el trabajo muy noble del editor, ¿no? Que no probablemente habría muchos autores que jamás habrían llegado a la fama sin un editor que estuvo cerca, comprometido con el texto, en fin. Y ahí también tengo la impresión de que en esta diversificación de oficios el editor ha salido perdiendo. Sí, yo creo que tiene que ver con los nuevos medios digitales también que aceleran mucho el proceso de edición, es decir, generan muchas facilidades, que si la caja, que el tamaño, que el tipo. Entonces, ahí entraba mucho el editor artesanal, el del viejo que armaba los tipos móviles, del viejo estilo, y ahora ya básicamente derramas el texto y lo ordena, ¿no? Claro. Y entonces ya no lo rebotas, ya no lo discutes, ya no. Ahora donde el editor, creo yo, que está ejerciendo el oficio es en el olfato. ¿Qué puede servir en el presente? ¿Qué tiene vocación al futuro? ¿Qué nos puede ayudar? ¿Qué nos da herramientas? ¿Qué creo que necesitan los jóvenes? Yo eso es algo que no te podría decir realmente, ¿no? Sí, hacia allá iba. Es decir, quién es... A ver, te puedo decir, y es un lugar común, que algunas de las sagas trajeron lectores muy jóvenes muy pronto, ¿no? Citaba yo a Harry Potter, pero son muchas las que están ahí. Sí, Paulini, ¿no? También. En fin, que pronto, pues, chicos de 12, 13 años se encontraron leyendo tochos de 1000 páginas, y una vez que ya libraste un buen libro de 600 páginas, ya eres lector. Es muy difícil que no continúes leyendo. Y ese sí fue un milagro bien interesante. Ahora, la pregunta es, ¿cómo seguir construyendo ese universo de personas lectoras? Sí, recordemos que había chicos, que se quedaban en una casa de campaña fuera de la librería. Y eso es algo que verdaderamente... Sí, para ir por la siguiente. Para comprar el siguiente volumen. Eso es algo insólito. Yo creo que nadie lo ha logrado más que Rowling, ¿no? Y luego eso implicó escritura. O sea, muchos que se pusieron a escribir, pues un poco haciendo variaciones de esa literatura fantástica. Sí, y J.R.R. Martin también con Juego de Tronos. Bueno, sí. son mil y tantas páginas en un formato muy amplio, ¿no? La rueda de Wheel of Time también, que sacó Prime la serie. Son sagas muy largas, muy extensas, y la gente las lee, increíblemente las lee. Entonces yo creo que buscando una intersección entre lo que generan la imagen, es la industria gran poderosa que todo el tiempo está humeante, con una escritura transparente, cristalina, que le permita ver las imágenes al lector de manera inmediata, se puede sembrar la semilla para lectores que ya puedan acceder a contenidos un poco más sofisticados, ¿no? Claro. Bueno, déjame ir ahora, si al final estamos, si mi reloj no falla, pues casi por cumplir los primeros 25 años del siglo. Qué rápido se está yendo este siglo. Te ubico a mediados de siglo, ¿no? La literatura en el mundo y en México a mediados de siglo. ¿Dónde va a estar? ¿Dónde hoy, en otros formatos? ¿Venida menos, venida más? ¿Qué te imaginas?
Yo veo que la literatura pues, es una tradición, ¿no? Entonces se va a seguir escribiendo ensayo literario, se va a seguir escribiendo poesía, se siguen experimentando. Por ejemplo, hay una poeta mexicana que se llama Rocío Cerón, que todo el tiempo está viendo formatos intermedia y cómo juega con la iluminación. Y entonces la literatura entra a los nuevos escenarios, Es a las nuevas audible, con plataformas. música muy experimental. Sí, sí, Rocío sí. es una de las Puede grandes. que no nos guste todo, pero también tiene entregas muy sólidas y muy retadoras, ¿no? Entonces yo creo que se va a seguir escribiendo la literatura, no importa el soporte, no importa si la llevan o no a la pantalla. Lo cierto es que la tradición literaria mexicana y en lengua española es muy poderosa. España, Argentina y México siguen siendo los baluartes literarios de nuestra tradición. Ahora, decías tú en tu texto, y con esto cierro, la literatura es la expresión más perfecta de nuestra lengua. ¿Podría una lengua sobrevivir sin literatura? No, de ninguna manera. De hecho, yo creo que cuando estudias la historia del español, muchas veces en los monasterios, en las tradiciones poéticas, en las silvas, en las viejas jarchas medievales, ahí se estaba preservando la rima, ciertas palabras, a través de poemas como el mío Cid, los poemas de Nuestra Señora de Gonzalo de Berceo. Y yo creo que realmente yo así lo asumo. Creo que nos corresponde ser un eslabón más de esa larga tradición. Me siento orgulloso de ser un escritor mexicano. Y no me preocupan los nuevos medios. Sí hay lectores, los he visto en el transporte público leyendo a Wendy Guerra, leyendo cosas complejas de periodismo narrativo, de Digo, crónicas. si no se leyera, explícame por favor la cantidad de libros piratas que veo tirados en el suelo por todos lados vendiéndose. Claro, claro. Algunos no son piratas, en fin, pero es un mundo. Y también pasas por una calle con muchos paseantes y hay quien pone su stand y empieza a vender libros en el suelo y a precios muy económicos. Y la gente se detiene, hay interés. Yo en parte pienso en ese interés también cuando escribo, cuando proyecto un libro. Y digo, esto eventualmente a lo mejor no ha nacido la persona, y estoy resignado a ello, que va a leer este texto. Pero existe. Pero sé que va a llegar, o cuando menos a la estantería de una biblioteca, a ser una posibilidad. No nos queda más que encomendarnos a ser una posibilidad. Yo puedo entregar mi vida a ello. Luis, muchísimas gracias por acompañarnos y por traernos este libro. Que insisto, el título me encantó, El camino de la mano escrita. Muchas gracias.